Dentro de la biotecnología microbiana, una de las más antiguas aplicaciones de los microorganismos es el uso de sus procesos metabólicos para el beneficio humano, ¿no? En lo que es fermentación, por ejemplo, lo estamos catalogando dentro de lo que es biotecnología antigua, es de las primeras aplicaciones. Así que vamos a ver aplicaciones del diario vivir. La primera que se les menciona es en términos de la utilización de microorganismos como Aspergillus niger y Saccharomyces cerevisiae para la expresión de proteínas de importancia en la industria de alimentos. Así que estamos hablando esencialmente de la misma idea de utilizar los microorganismos como herramientas. Ya habíamos discutido la idea en el capítulo pasado, de qué es esta enzima conocida como RNET comercialmente, que es la quimosina originalmente producida en las células intestinales de becerros y que antes de haber desarrollado la tecnología de DNA recombinante se extraía directamente de células del intestino para poder entonces utilizarse en el proceso de hacer queso, para cortar las proteínas de la leche o romper las proteínas de la leche. En el 1990, RNET se convierte entonces en el primer ingrediente recombinante para alimentos aprobado por la FDA. Nuevamente se utilizan esencialmente Saccharomyces cerevisiae como célula hospedera para la expresión de la proteína recombinante y posteriormente pues se ha identificado microorganismos que naturalmente producen enzimas que hacen una función similar a lo que es el RNET, productos por ejemplo de Lactococcus lactis y Lactococcus acidophilus, que pueden entonces también degradar esa caseína. El proceso de degradación de caseína esencialmente lo que hace es que resulta en la precipitación de estas proteínas en la solución y la separación de los dos componentes básicos de la leche, que es lo que llaman entonces el suero y el cuajado. El suero siendo esa parte líquida, ¿no? Que en inglés se llaman el whey, y el curd, pues sería entonces esa parte más sólida, que es donde van a estar entonces las caseínas. Adicional a lo que es la fermentación alcohólica y la fermentación láctica, vamos a tener otros tipos de organismos fermentadores que dependiendo de cuáles sean las enzimas que posean estos organismos, pues el tipo de fermentación que ellos tienen capacidad de hacer va a ser diferente, ¿no? Dependiendo de si las enzimas están presentes, se puede hacer fermentación alcohólica, se puede hacer fermentación láctica. Sin embargo, el inicio de toda la fermentación pues va a ser el mismo. Como ven aquí, estamos hablando del proceso de glucólisis que nos produce la energía para la célula y el ácido pirúvico, dependiendo entonces de qué enzimas tenga el organismo. Vean que tenemos entonces especies de levaduras, bacterias, distintos tipos de bacterias que van a tener una colección diferente de enzimas, lo que le permite entonces trabajar ese ácido pirúvico de una forma distinta. Y los productos secundarios de esas fermentaciones, pues obviamente van a ser un poco diferentes. Y esto incluye pues lo que sería ácido propiónico en fermentación que se utiliza para hacer, por ejemplo, el queso suizo. Tenemos la que ya conocemos, láctica, alcohólica. Tenemos a Clostridium, que puede ser entonces la fermentación que produce el isopropanol, la acetona. Escherichia acetobacter, que produce entonces ácido acético. Y en fin, son productos secundarios de estos procesos de fermentación que tienen muchas aplicaciones en el diario vivir. En el caso, por ejemplo, de la fermentación alcohólica anterior, hoy en día pues sabemos que hay muchísima información de cómo lograr las mejores cepas de levaduras para hacer unas fermentaciones quizás con un contenido de alcohol más alto, etc. En el momento en que se inician los procesos de fermentación, pues lógicamente no teníamos el conocimiento que hay hoy en día, así que básicamente se utilizaba, se dependía de cepas silvestres de levadura que ya de por sí vivían en los viñedos y una de ellas, pues de las más utilizadas, son las Saccharomyces cerevisiae, conocida como la levadura del pan. Esencialmente lo que se hace es, se necesita una fuente de azúcar, ¿no? Puede ser una fruta, como es la uva en el caso del vino, de manera que tengamos entonces el azúcar necesaria para hacer el proceso de fermentación láctica. Se puede hacer esta fermentación en barriles, en fermentadores,
se mezcla la levadura con la fruta bajo condiciones, ¿verdad?, controladas, y se va pues procesando ese azúcar de la muestra y produciendo entonces ese etanol. Se tiene que, por supuesto, monitorear y controlar lo que es la cantidad de oxígeno, la temperatura en el fermentador, y manipulando estas condiciones, ¿no?, de tiempo, temperatura, el tipo de levadura que se utiliza, se puede controlar entonces el contenido de alcohol en las bebidas alcohólicas, y el sabor también. En el caso, por ejemplo, de lo que es el sparkling wine o la champaña, básicamente lo que ocurre es que la fermentación no se permite que se libere el CO2 durante el proceso de fermentación, y ese CO2 atrapado es lo que va entonces a producir el burbujeo. Un microorganismo que se utiliza entonces con cierta frecuencia, adicional a lo que sería la Saccharomyces cerevisiae, es esta bacteria Enococcus oeni, que se utiliza para el metabolismo de ácido málico. Lo que ocurre es que entonces la fermentación alcohólica adicional a lo que es el etanol puede producir también ácido málico, y el ácido málico tiene un sabor un poco fuerte. Entonces esta bacteria se añade para que metabolice el ácido málico producto de la fermentación en algo un poco más tolerable, como sería, pues, por ejemplo, algún tipo de ácido láctico, que es un poco menos amargo el sabor. Y a eso pues le llaman la fermentación maloláctica. En la fermentación láctica, pues vamos a estar viendo la utilización de bacterias fermentadoras que pueden utilizarse pues para la producción de queso, sour cream, yogur, y estos sabores, especialmente por ejemplo el yogur, siempre tiene un sabor un poco amargo, y es en parte dada la presencia de ese ácido láctico. El yogur se creó por primera vez en Bulgaria y ha estado pues por muchos años con nosotros. Y típicamente lo que involucra el proceso de producción de yogur es una mezcla de bacterias que puede incluir pues cepas de bacterias anaeróbicas, fermentadoras, como Streptococcus thermophilus, Lactobacillus, género de Lactobacillus, Lactococcus, y básicamente se van a añadir estas cepas a lo que es leche, azúcar en un fermentador. Se mantiene nuevamente en condiciones controladas, temperaturas controladas, y estas bacterias pues van a utilizar esas azúcares durante el proceso de fermentación para producir ácido láctico. Se pueden añadir entonces sabores, se pueden añadir azúcares, etcétera, sirops, para poder entonces cambiar un poco el sabor. Y sabemos, ¿verdad?, que en el momento en que uno consume yogur, están todavía los cultivos vivos dentro de ese yogur para mantener el proceso corriendo. Hay otra de las aplicaciones sumamente importantes del uso de microorganismos, es nuevamente como sistema de expresión para proteínas, en este caso de importancia médica. Estamos viendo el caso por fin de cómo es que se sintetiza o cómo es que se hace la insulina en bacterias. Sabemos que la insulina pues es una proteína, una hormona con una función de control del azúcar, así que es muy importante para las personas que padecen diabetes tipo 1. Y anterior a la tecnología de DNA recombinante, pues se producía para los pacientes a base de animales que produjeran una insulina lo suficientemente parecida a la nuestra, ¿verdad? Ya una vez la tecnología de DNA recombinante se inicia, vamos a tener entonces la posibilidad de poder expresar esta proteína tal y como la hacemos en los humanos, ¿verdad? La insulina es una proteína relativamente pequeña, pero aún con lo pequeña que es, pues se compone de dos cadenas. La cadena A, la cadena B, si se fijan, son pequeñitas, 21 aminoácidos la cadena A, 30 la cadena B, y estas dos cadenas están sostenidas por puentes de disulfuro. Para la síntesis de insulina, entonces, no es posible simplemente tener un plásmido que exprese ambas cadenas, porque necesitamos como quiera hacer ese puente de disulfuro. Y ya habíamos discutido que E. coli, por ejemplo, tiene un problema, y es que su citoplasma no es propenso, no propicia la formación de puente de disulfuro tan fácilmente. Así que para la síntesis de insulina realmente se hace en dos pasos. Vamos a tener vamos a verlo acá que se ve un poco mejor.
vamos a tener dos plásmidos diferentes. En esos plásmidos vamos a tener, como siempre, un gen de resistencia a antibiótico, vamos a tener el origen de replicación, etcétera, y vamos a tener entonces un promotor que va a estar impulsando la síntesis de el RNA para la cadena A en un plásmido y para la cadena B en el otro plásmido. ¿Lo ven aquí? Subunidad A, subunidad B. Ambas subunidades son tan pequeñas que para purificarlas se necesita de una de estas etiquetas de fusión que discutimos en la presentación pasada. Y en este caso se está utilizando beta-galactosidasa, la enzima completa. Así que tenemos el gen de laxeta, lo ven aquí en amarillo, fusionado al fragmentito de 21 aminoácidos o 30 aminoácidos de la cadena A y la cadena B. Estos plásmidos van a ser transformados en E. coli. En esa transformación, pues vamos a tener la introducción del gen que codifica ese fragmento pequeño de la insulina, cadena A, pero fusionada a laxeta o a beta-galactosidasa, que sería la proteína que se produce. Igualmente tenemos acá lo mismo ocurriendo con la subunidad B. Se expresan aparte, vamos a tener dos cultivos aparte. Cada uno de estos cultivos va a producir entonces una cadena diferente, cadena A, cadena B. Y vamos a ver entonces que el proceso de purificación se va a beneficiar de tener esa beta-galactosidasa pegada a ese fragmento. Se va a utilizar cromatografía de afinidad con un anticuerpo que reconozca específicamente beta-galactosidasa, así que estamos pescando la subunidad A y la subunidad B a través de esa proteína de fusión. Más tarde, una vez estén purificadas, se hace un corte proteolítico en que se separa esa porción de la beta-galactosidasa del resto de la proteína, de manera que entonces preservamos solamente la cadena A, botamos lo que es beta-galactosidasa y la cadena B. Se purifican independientes y luego afuera, in vitro, se hace la formación del puente de disulfuro, y esto es lo que sería entonces la insulina activa como tal, que serían esas dos cadenas cortas sostenidas por un puente de disulfuro entre ellas. Insulinas, hoy en día hay varias versiones de ella. Humulina, que fue la primera que se produjo, la produce hoy en día, en aquel momento fue Genentech, hoy en día la está produciendo la compañía Eli Lilly. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, en Carolina, tenemos Eli Lilly produciendo humulina. El sistema de producción es E. coli. Fíjense que aquí en esta tabla nos está diciendo qué modificaciones hay con respecto a la insulina natural. Ninguna. O sea, esto es idéntico a lo que sería insulina producida por el humano. Tenemos novolina o novolin, que es exactamente lo mismo, pero expresada en Saccharomyces cerevisiae, en levadura. Pueden fijarse entonces más abajo que a medida que vamos mejorando en este tipo de tecnología, se empiezan a producir versiones variables. Tenemos, por ejemplo, lo que es Humalog, y quizás han escuchado de Lantus. Estos son versiones de insulina en que hay modificaciones. Por ejemplo, tenemos aquí unas modificaciones que logran cambios en aminoácidos, que logran que estos sean unos análogos de insulina rapid acting. O sea, que la acción sea más inmediata. Fíjense que la insulina dice short acting, el efecto es corto, a tiempo corto. Lo que es Lantus y Levemir, vamos a tener entonces long acting insulin analogs, serían básicamente análogos de esta insulina natural, pero con una media vida más larga, que tienen entonces la posibilidad de durar más tiempo y funcionar mejor en el paciente. Y ahí tenemos entonces lo que sería humulina. Vuelvan a ver aquí, vemos el logo de Eli Lilly y Lantus. Sanofi Aventis es la compañía que la produce. Y nada, quiero que se fijen en la etiqueta que le dice rDNA Origin, rDNA Origin. Eso lo que quiere decir es Recombinant DNA. Así como vemos en este caso, pues ya hemos discutido de muchas proteínas que pueden ser expresadas entonces en bacterias o en microorganismos, así que simplemente les dejo la tabla como recordatorio de todo lo que se ha podido hacer. Otras de los usos diarios de los microorganismos, pues es la producción de antibióticos. Sabemos que los antibióticos originalmente pues fueron aislados de hongos, pero también tenemos
bacterias que pueden producir antibióticos como una forma de defensa contra otros organismos que estén tratando de coexistir con ellos. Hoy en día la síntesis de antibióticos clásicos como sería bacitracina, neomicina, polimicina, pues ya eso está a un nivel de producción bien barato, tan barato que tenemos estos antibióticos triples que los conseguimos fácilmente en el supermercado. Pero sabemos que uno de los problemas principales, ¿verdad?, de los antibióticos hoy en día es la resistencia a estos antibióticos por parte de muchas bacterias que ya han estado expuestas por tanto tiempo a ellos, que han desarrollado mecanismos de resistencia. ¿Cómo funcionan los antibióticos? Bien por encima vamos a ver los posibles mecanismos de acción dependiendo del tipo de antibiótico. Obviamente el mecanismo de acción va a ser un poco diferente. ¿Qué tipo de cosas ellos hacen? Pueden inhibir lo que es la síntesis de la pared celular, pueden inhibir el proceso de transcripción en la célula o el proceso de traducción. Básicamente, si ustedes inhiben el proceso de transcripción o traducción, la célula va a morir simple y sencillamente porque su metabolismo se detiene. Si no tenemos proteínas sintetizadas, no vamos a poder trabajar, esa célula no puede funcionar. Podemos tener inhibición de ciertas enzimas, por ejemplo, enzimas que son necesarias para la síntesis de nucleótidos que eventualmente van a ser necesarios para la síntesis de DNA. Pueden ser inhibidas y ahí paralizamos lo que es el metabolismo celular otra vez. Y tenemos pues también antibióticos que bloquean o inhiben lo que es la replicación del DNA. Ejemplos de quiénes son ellos, pues por ejemplo, sabemos que lo que son los derivados de las penicilinas van a inhibir la síntesis del DNA, vamos a tener muchos antibióticos que trabajan con lo que es síntesis de proteína, y aquí en la síntesis de proteína hay diferentes tipos de mecanismos. Puede haber antibióticos que, por ejemplo, bloqueen la translocación del ribosoma, que me bloquean la función del ribosoma, o bloquean el túnel en el ribosoma por donde se expulsa la proteína que se está sintetizando. De todas maneras, ¿verdad? La idea es que paralizamos la célula inhibiendo algún tipo de mecanismo, algún tipo de función fundamental para la vida de esa célula. Les repito nuevamente, ¿verdad?, que tenemos unos problemas serios con respecto a lo que es resistencia a antibióticos, así que una de las áreas más activas en este campo es lo que es el bioprospecting o la búsqueda de nuevos antibióticos para tratar de tener un abanico más grande de posibles antibióticos para atacar bacterias que ya han desarrollado resistencia a los más utilizados. Una de las cosas más interesantes que les discute ese libro, entonces, formas alternas de antibióticos. Fíjense que las fechas de esto no son nuevos, estamos hablando ya de 20 años hacia atrás. Sin embargo, pues son técnicas interesantes y diferentes de cómo trabajar con problemas bacterianos. En este caso estamos viendo esta compañía que se llama Oragenics. Oragenics es una compañía basada en Florida que han desarrollado lo que ellos llaman el Smart Replacement Therapy. Esta es una terapia de reemplazo en que ellos desarrollaron una cepa mutante de Streptococcus mutans, que sabemos que es esta una de las principales bacterias en la boca que conducen a la producción de caries, ya que ellas entonces estimulan la degradación del esmalte. ¿Por qué? Porque tienen entonces la posibilidad de metabolizar azúcares y producen entonces ácido láctico. Cuando hay una presencia alta de azúcares, estas bacterias fermentan utilizando esas azúcares para producir ácido láctico, y ese ácido láctico poco a poco va destruyendo lo que es el esmalte y va a llevar a lo que es el desarrollo de esa caries. Pues esta compañía desarrolló una cepa recombinante de Streptococcus mutans que no produce la deshidrogenasa de lactato. Esa es una enzima necesaria en el proceso de la fermentación. Por lo tanto, esta bacteria no puede fermentar azúcar. ¿Qué hicieron ellos? Observen el nombre de la terapia. Se llama Replacement Therapy. Ellos esencialmente tratan al paciente lo inoculan con muestras de esta bacteria deficiente en deshidrogenasa de lactato, y poco a poco van reemplazando la bacteria endógena en la boca por esta bacteria recombinante.
están compitiendo por el mismo nicho, pero de una manera en que estas bacterias que eventualmente van a sobrevivir no tienen la capacidad de fermentar y por lo tanto son bacterias que no van a inducir a la formación de caries. En el 2016 ellos reciben la patente, ¿verdad? para este tipo de terapia y hasta donde tengo conocimiento todavía esta terapia está funcionando. En el estado de Florida es que está esta compañía. Y tienen una serie de terapias adicionales. Si ustedes van al website de ellos, pues pueden leer un poco más sobre cómo funcionan y todos los estudios clínicos. Otra forma interesante de tratar este mismo problema surge de este científico de la Universidad de California en Los Ángeles. Como pueden ver en la imagen, él es chino y utilizando la idea de medicina antigua, de que podemos utilizar compuestos naturales para tratar enfermedades, él se da la tarea, ¿verdad?, de trabajar con triclosanglicerol glicirrizol A, que es un producto que se produce de parte de ciertos tipos de una raíz que se utilizaba o se utiliza en China. Esta raíz, sabemos que tiene eso, produce este activo, este compuesto activo, triclosanglicerol A. Y se le ocurrió la idea de aislar este compuesto y simplemente añadirlo en una paleta sugar free, que cuando la persona utilice la paleta va a estar inoculándose a ellos mismos con este componente que se ha demostrado que mata lo que son las Streptococcus mutans de la boca, que son las que producen las caries. Le llaman a esto los STAMPs, Specifically Target Antimicrobial Peptides, ¿verdad?, que son entonces compuestos que tienen capacidad antimicrobiana y que pueden entonces añadirse en el alimento. Las pueden conseguir. Aquí está el artículo original del año 2011 del desarrollo y evaluación de esta paletita para matar bacterias que causan caries. Las pueden conseguir incluso en Amazon. Si se las entregan a Puerto Rico bajo el nombre Lolos, los pueden ver ahí, Anti-Cavity. En lo que respecta al área médica, ¿verdad?, pues sabemos que lo que es el tratamiento o la prevención contra microorganismos que pueden ser patogénicos se ha visto muy influenciada por la biotecnología en lo que es el desarrollo, por ejemplo, de vacunas, antibióticos y otros tipos de medicamentos específicos contra estos tipos de bacterias patogénicas. En la gráfica que encuentran en el libro, la página 137, les habla de cómo el uso de los antibióticos y las vacunas pues han ayudado a combatir lo que son enfermedades infecciosas causadas por microorganismos, y como vemos, ¿verdad?, que a medida que se van introduciendo medidas, ya sea pues por ejemplo para tener un agua un poco más salubre, utilizando entonces lo que es cloro en las aguas, va disminuyendo lo que es la mortalidad por persona. Vemos por aquí el pico de la pandemia de la influenza en 1918. Hoy en día esto se nos hace bien familiar por lo que estamos pasando. Y estamos viendo entonces cómo, por ejemplo, lo que es el uso de antibióticos y las vacunas va poco a poco disminuyendo esa mortalidad, ¿verdad?, de la población. La primera vacuna se desarrolla en el 1796. Edward Jenner, ¿verdad?, demuestra el concepto de lo que es la vacunación. Y pues no vamos a hablar exactamente de cómo funciona la vacuna, ya ustedes conocen los mecanismos básicos de cómo ellas funcionan. Solamente mencionar, ¿verdad?, y nuevamente demostrar cómo el inicio de la práctica de vacunación ha tenido un efecto muy positivo en lo que es disminuir los casos de enfermedades infecciosas, ya sea pues por ejemplo lo que es sarampión, rubéola, y vemos cómo al momento que se empieza a utilizar la vacuna los casos caen dramáticamente. En términos de vacunas, lo que la biotecnología pues ha podido aportar recientemente tiene mucho que ver con lo mismo que hemos estado hablando por mucho tiempo, y es la posibilidad de hacer proteínas recombinantes. En términos de tipos de vacunas,
pues tradicionalmente lo que se utilizaba antes, ¿verdad? Era una vacuna atenuada en que teníamos el patógeno vivo, pero de alguna manera modificado, ¿verdad? Que no fuera patogénico, se inyecta o se introduce en el paciente y se espera que se inicie la respuesta inmunogénica. También pues tenemos lo que serían vacunas inactivadas, que sería el patógeno muerto. Pero nuevamente, ¿dónde es que entra la biotecnología más bien a aportar? En lo que serían vacunas de subunidades basadas en DNA e incluso podrían trabajarse lo que son las vacunas toxoides, también con DNA recombinante, con la tecnología de DNA recombinante. Vacunas toxoides son como, por ejemplo, la vacuna de el tétano, que lo que se hace es que en lugar de introducir el patógeno, se introduce en este caso la toxina del patógeno, de alguna manera que se ha convertido ya en una toxina menos, valga la redundancia, menos tóxica, pero que puede entonces, como quiera, estimular la respuesta inmunológica en contra de esa toxina. Vacunas de subunidades básicamente son, pues se identifica dentro del patógeno alguna proteína que pueda entonces funcionar como antígeno y esa proteína se convierte en una subunidad de ese patógeno. Estas vacunas esencialmente son proteínas recombinantes que se identifica pues cuál es la genética de esta proteína, se identifica el gen, volvemos a hacer el proceso que ya conocemos en que este gen se mueve a una célula hospedera para hacer entonces el proceso de expresión y eventual purificación, ¿verdad? Para dársela al público general. Tenemos que entonces estas de subunidades pueden estar secretadas en el medio, se purifican químicamente, ¿verdad? Y van a ser recombinantes. Adicional, tenemos también la posibilidad de utilizar estas vacunas basadas en DNA, que las vamos a discutir ya mismo, que también serían trabajadas con lo que es tecnología de DNA recombinante. Nuevamente, ¿cuáles son mis posibilidades? Vacunas patógeno vivo pero atenuado, patógeno inactivado, subunidades, que aquí estaríamos viendo entonces solamente alguna proteína en la superficie, basadas en genes y lo que serían pues básicamente un patógeno modificado genéticamente, virus-like. Vacunas de DNA, después ahorita hablamos de lo que son las de subunidades, pero vacunas de DNA, la idea esencial es, pues vamos a darle a la persona no el antígeno, sino el DNA que codifica para ese antígeno y que las mismas células del cuerpo de la persona se encarguen de leer ese DNA, transcribir y traducir, produciendo el antígeno ya directamente en la célula. En términos teóricos, eso suena bien. Estaríamos introduciendo una molécula que resulta típicamente mucho menos tóxica, que es el DNA. Sin embargo, pues tenemos un problema bien serio con lo que es el delivery. El DNA no es tan fácil de llevar a las células que queremos. Es un poco difícil también controlar lo que sería la dosis y eventualmente este DNA, si no se logra no logramos que se vuelva una parte de la célula, ¿verdad? Que se combine con el DNA genómico de esta célula. Poco a poco, si es un plásmido, por ejemplo, si no se integra, se va a perder. Así que vacunas de DNA, lo primero, cómo se van a introducir en la célula, típicamente se hace por electroporación. Vemos aquí, ¿verdad? El equipo de electroporación introduciendo los plasmiditos de DNA atravesando lo que es la piel, el tejido conectivo y eventualmente llegando al músculo. Sería una introducción muscular para hacer la inmunización. Para lo único que se han aprobado hasta el momento vacunas de DNA han sido para casos de animales. Así se ha visto, vean aquí la fecha, desde el 2005 se aprueba lo que es la vacuna basada en DNA para el West Nile virus en caballos. Y también pues vemos que hay ciertas vacunas de este tipo pues para perros, salmón, cerdo y realmente las ventajas son muchísimas, pero tienen muchísimas limitaciones importantes también. Ventajas en términos generales, ¿cuáles son? Es fácil el diseño y la producción, es fácil de subir el tamaño porque es mucho más fácil producir DNA que producir proteínas.
Es una forma, la plataforma es segura, no estamos trabajando con proteínas que pueden resultar tóxicas, podemos hacer vacunas de seguridad, no infecciosas, es costo efectivo, tiene inmunogenicidad, pero fíjense entonces las limitaciones. Dice que de lo peor, ¿verdad? Es que tenemos poorly immunogenic in humans, o sea que realmente no vale la pena en términos de, para los humanos, no se ha logrado ningún tipo de vacuna de DNA que funcione lo suficientemente bien como para meritar una aprobación de la FDA. Solamente se ha usado en otros animales. En términos de vacunas de subunidades, quizás las más famosas, pues van a ser, por ejemplo, la Gardasil, que es la vacuna contra el papiloma, el virus del papiloma humano, que cubre lo que son tipos 6, 11, 16, 18. Esto es una subunidad del virus, ¿verdad?, que se utiliza para iniciar lo que es la síntesis en células de levadura. Se hace en el tanque de fermentación y se purifica el antígeno, y eso es lo que entonces venden como vacuna, sería el antígeno derivado del virus directamente. También está esta que vemos aquí, Reconvivax, que es para la hepatitis B, igualmente pues una vacuna de subunidades. En términos, por ejemplo, de qué es lo que se busca cuando se diseña una vacuna, básicamente hay que conocer la estructura y la función de cómo es que produce la enfermedad, este patógeno. La estructura, obviamente, pues para saber por fuera qué tipo de marcadores tiene que podamos utilizar quizás como antígeno. Y en términos del mecanismo, pues no solamente como un posible punto de ataque con una vacuna, sino también como un posible punto de ataque con un medicamento antiviral o antibacterial. El caso quizás más famoso recientemente, ¿verdad? Pues los esfuerzos que existen desde hace muchísimos años para desarrollar una vacuna contra el HIV. En el caso del HIV, pues vemos el ciclo de vida de ese virus, aparece aquí en este slide, que lo tienen en la figura 513 de su libro, con la idea, ¿verdad?, de que cada uno de estos puntos puede ser un punto de ataque para prevenir lo que sería la infección con el virus. Tenemos desde la entrada del virus, que ese virus hace su unión con receptores, proteínas receptoras en la superficie de la célula, utilizando proteínas del virus, de la cápside. Una vez ese receptor se adhiere, vamos a tener entonces la entrada durante el proceso de infección. Vamos a tener que entonces las partículas virales entran, el RNA es un retrovirus, así que vamos a tener el material genético es RNA. Entra y enzimas del virus van a ser producidas, específicamente vamos a tener la enzima transcriptasa reverse transcription, que entonces va a ser el proceso de transcribir de RNA a DNA. Próximo paso que vamos a tener entonces es quizás el más complicado o el más peligroso, y es que el DNA que se produce a partir de esa transcripción al revés va a ser integrado. Hay una enzima que es la integrasa, la produce el virus, y la integrasa se encarga de integrar ese DNA derivado del material genético del virus al genoma de la célula infectada. Ahí en ese momento ya esa célula, cada vez que haga el proceso de replicación, está replicando no solamente su genoma, sino también el genoma del virus. Más tarde vamos a tener, ¿verdad?, que el virus puede comenzar el proceso de salida cuando, utilizando esa información durante el proceso de replicación del genoma, se producen entonces todas las proteínas necesarias para el ensamblaje. Vamos a tener síntesis de proteínas. Vamos a tener entonces la producción de una proteína larga que corresponde a la información genética del virus, y esta proteína va a ser entonces nuevamente cortada, degradada o no degradada, sino más bien modificada con una proteasa viral que se va a encargar entonces de separar los productos genéticos diferentes necesarios para el ensamblaje del virus. El virus se ensambla y finalmente sale. Así que tenemos varios puntos donde podemos atacar. Podemos atacar lo que sería la unión con la membrana, podemos atacar el proceso de la síntesis de ese DNA. Idealmente, si pudiésemos trabajar antes del proceso de integración sería mejor, porque ya una vez el virus se integra es un poco más difícil prevenir sus efectos, ¿no? Ya una vez el virus se integra tendríamos que trabajar a nivel de evitar lo que sería síntesis de proteínas, o muchos de los medicamentos que se trabajan
para tratar el virus del HIV son lo que llamamos entonces inhibidores de proteasa. Al inhibir esa proteasa, el último paso para empezar el proceso de ensamblar el virus se vería afectado. Y nuevamente vamos a tener en esta próxima slide, de nuevo, cuáles son los puntos en que podríamos tratar de diseñar ya sea vacunas o antivirales para evitar la proliferación del virus. Idealmente, nuevamente, lo ideal sería evitar ese proceso de entrar, lo que sería entonces inhibidores de la fusión y la entrada del virus. Una vez el virus está dentro, el próximo paso sería un inhibidor de la transcriptasa para evitar entonces la síntesis de DNA. Y finalmente un inhibidor de la integrasa. Ya una vez pasamos del proceso de integración, ya el virus se ha vuelto parte de la célula y lo que podemos hacer entonces es evitar que el virus se ensamble. Por lo tanto, ya ahí se trabajaría a nivel de lo que son inhibidores de proteasa para evitar la maduración de ese virus. Ya existen una serie de inhibidores, como pueden ver, de los que más vamos a ver utilizados hoy en día son los inhibidores de proteasa. Aquí tienen varios nombres de comerciales de quiénes son estos inhibidores. Hay muy pocos inhibidores para tratar de evitar la fusión y la entrada, y aquí es que posiblemente podría trabajar una vacuna. Hay solamente un inhibidor de la integrasa. El problema principal aquí es que tendríamos que saber que hay una infección para poderle dar a la persona el inhibidor de la integrasa antes de que ocurra esa integración. Cuando ya el paciente es diagnosticado con HIV, ya estamos muy tarde para estos primeros procesos, ¿verdad? Ya estamos trabajando después de la integración al genoma. Y ese es el principal problema que tenemos, ¿verdad? Si no hay vacuna, solamente se puede tratar el paso final de ese virus, que sería entonces el de las proteasas. Sabemos entonces que una de las principales áreas de estudio en el caso de la biotecnología microbiana es esa identificación de nuevos puntos de ataque para el desarrollo de medicamentos, ya sea antivirales, antibacteriales o vacunas, ¿verdad? Y de los targets más populares, de los que más se trabajan, está por supuesto el HIV, la influenza, que todos los años se desarrollan vacunas para tratar de lidiar con esas cepas nuevas que surgen, tuberculosis, malaria y por supuesto en esta presentación no aparece todavía, pero debería estar ahí, obviamente el COVID-19, que ahora mismo en este momento hay una carrera mundial buscando lo que sería el desarrollo de una vacuna efectiva para evitar la infección con este virus. Ya se han iniciado human trials para lo que es varios proyectos de vacunas contra el HIV. Hasta el momento todavía no hay nada aprobado, pero sí hay mucho